En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En esta mañana de miércoles, hoy todos aquí, en el estudio central de la cadena SER. Berna González Harbour, muy buenos días. Hola, buenos días. Gonzalo Velasco, muy buenos Hola, días. buenos días. Y Mario Laurrea, muy buenos días. Muy buenos días. Enseguida vamos a hablar de política, la polémica con el Constitucional. Vamos a hablar de esas dos elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina, mañana mismo en el Reino Unido y el domingo la segunda vuelta de las elecciones francesas. Pero me voy a detener un momento en el mercado laboral porque ayer conocimos los datos del paro y nos dimos cuenta de que el mercado laboral, bueno, ya veníamos viendo la tendencia, que el mercado laboral está viviendo aquí en España su mejor momento. Ayer lo comprobábamos después de conocer los datos de afiliación y de paro de junio. Mes tras mes los registros muestran cifras de récord. La creación de empleo encadena 5 meses batiendo sus mejores marcas. En junio se rozaron los 21.400.000 ocupados y el paro está en niveles previos a la crisis económica de 2008. O sea, 2,5 millones de desempleados. Son cifras que invitan, la verdad, al optimismo, pero siempre hay que mirar un poquito más allá de la gran cifra. Esconden otra realidad y es una realidad que se llama pluriempleo. Personas que necesitan completar sus ingresos con un segundo puesto de trabajo. Es decir, está volviendo una imagen que los que ya tenemos una edad conocíamos porque nuestros padres la practicaban, que era eso de tener 2 trabajos, el pluriempleo, algo que era muy habitual, por ejemplo, durante la transición. Estefanía Salvatierra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos hablando, Estefanía, de que el pluriempleo está en niveles históricamente altos. Sí, es lo que reflejan los datos del INE. Casi 600.000 personas están ocupadas en 2 o más actividades. Es el nivel más alto de la serie histórica que comenzó en el año 2002. Desde entonces, desde comienzos de siglo, este fenómeno ha aumentado un 105%. Este comportamiento del mercado laboral actúa de manera desigual a lo largo de estos 22 años. ¿Cuándo se concentra un mayor grado de esta situación social? En los años de bonanza, cuando la economía marcha, como hoy, por ejemplo, cuando tenemos récord de ocupación. El siguiente dato más alto lo encontramos en el año 2023. 548.000 personas respondieron en la EPA que estaban pluriempleadas. Le sigue 2022 y después tenemos que irnos hasta el año 2007. Apenas tenemos un 10% más de pluriempleo que antes del estallido de la crisis inmobiliaria. Así que la primera conclusión es evidente. El pluriempleo arrasa cuando hay trabajo, cuando la gente es optimista respecto a sus opciones de encontrar un empleo, pero también cuando hay grupos de población que se quedan descolgados de esta remontada económica. Porque, Estefanía, ¿quién busca un segundo empleo? ¿En qué sectores pasa esto? Si nos detenemos en quién busca un segundo empleo, la realidad puede tener otra interpretación y es la de la precariedad, porque el 90% de los ocupados que desarrollan más de una actividad están dados de alta en el sector servicios, donde domina la temporalidad, los bajos salarios y las jornadas eternas. Por lo tanto, el pluriempleo crece cuando la gente es optimista de cara a encontrar un trabajo y se concentra allí donde las condiciones económicas son más precarias. Y me vas a decir también entonces que las mujeres están más pluriempleadas que los hombres. Sí, en el caso de las asalariadas, sí. Si nos fijamos en los autónomos, porque estos también buscan un segundo oficio, ellos ganan. Pero también es cierto que hay más hombres que mujeres registrados en el RETA. Entonces, a pesar de la revitalización del mercado laboral y de los síntomas de fortaleza con los que la economía española ha comenzado el año, el 37% de los españoles se plantea buscar un segundo empleo para hacer frente a sus gastos. Sí, el pluriempleo se ha duplicado en 2 décadas. Así que la foto de hoy es la fotografía que ya vimos en el pasado. Pero si miramos a los lados, a nuestros colegas europeos, y miramos al futuro, la situación puede no parecer más esperanzadora. Comparativamente, el porcentaje de españoles que se plantean buscar una segunda fuente de ingresos está 8 puntos porcentuales por debajo de la media europea. Es el resultado de una encuesta realizada por Intrum en 20 países europeos. Pero si miramos al futuro, el 45% de los europeos estaría dispuesto a dar ese paso, algo que sitúa a España como el 5º país con menos necesidad de ingresos adicionales. Los que más sondean esta situación son irlandeses, húngaros y griegos. Los que menos se lo plantean,
los ciudadanos de Países Bajos, Bélgica, Francia y Alemania. De modo que ha vuelto la imagen de la España de los años 80, la del pluriempleo, pero todavía estamos muy lejos de esos mini-jobs de las economías del norte, donde estos mini-trabajos tienen más fuerza que en nuestro país. Estefanía, gracias. A vosotros. Hasta luego. Nos parecía interesante, Mariola, abordar esta cuestión porque es verdad que estamos en datos de empleo históricos, batiendo récords mes a mes, con una situación económica que la macroeconomía arroja para España datos buenos, de manera que incluso todos los organismos internacionales tienen que revisar los datos de crecimiento de España, pero hay ese pequeño punto de precariedad, pequeño gran punto de precariedad en los sueldos que obliga a mucha gente a tener que buscar dos trabajos. Efectivamente, y qué gusto empezar la mañana hablando de cosas de la vida real que afecta a las personas y no las que afectan siempre a los actores políticos, ¿no? Me imagino que a las que luego nos dedicaremos. Luego tendremos que ir a ello. Pero qué bueno que podamos combinar el análisis poniendo el enfoque en aquellos elementos positivos que se han abordado con una reforma laboral y que se han abordado desde un punto de vista de políticas económicas que van muy bien, con este otro que habla de brechas, que habla de personas que se quedan descolgadas de los beneficios que aporta una política económica desahogada como la que tenemos. Y poner la atención implica descender a ese análisis como el que hemos visto de nuestra compañera, ¿no? Y no es fácil, yo creo que abordar soluciones, pero sí que quizá vale la pena insistir en un elemento que tú apuntabas ya, que es que quizá en España tengamos todavía un elemento pendiente en el mercado laboral que es las retribuciones. Y eso que el salario mínimo interprofesional ha sido una de las grandes apuestas de este gobierno y no se ha caído el mundo y no se han cerrado empresas por esto. Pero volver a insistir en la conveniencia de que no solo hay que ser capaces de crear empleo, sino ser capaces de crear empleo de calidad y, sobre todo, retribuir adecuadamente a los trabajadores en función del valor que esos trabajadores generan y en función también del contexto en el que esos trabajadores operan, porque esos trabajadores viven en un país determinado, con un acceso a la vivienda que abordasteis ayer, con unos problemas enormes, con una cesta de la compra, con un pago a las eléctricas por el consumo de luz. Es decir, ese contexto exige un tipo de salario que yo creo que hoy está todavía lejos de ser el que merecen los trabajadores en este país, porque el pluriempleo es un parche, pero no es una solución que podamos dar como válida en una sociedad ahora que estamos intentando nuestra. Avanzar hacia la reducción de la jornada, hacia el tiempo de descanso, a poner en es valor otro el elemento, descanso. es decir, qué espacio queda para el ocio, qué espacio queda para la vida familiar, qué espacio queda para el desarrollo personal en una jornada que se duplica. Claro, y hay una cosa que yo creo que es imposible no relacionar, lo que hablábamos ayer, que son las medidas hacia las que apunta el gobierno también para intentar controlar el precio de los alquileres y el precio de la vivienda. Es imposible desligar esta cuestión de la que estamos hablando hoy, sobre todo por el porcentaje del sueldo que la gente tiene que dedicar al pago de la vivienda. Claro, yo diría que hay dos tipos de pluriempleados, aunque hay que atender a la estadística, que es lo que nos da el retrato real de la situación, ¿no? Uno, en el que venimos incidiendo, el que tiene varios empleos porque no es capaz de asumir los costes de la vida, fundamentalmente por el índice elevadísimo de coste que supone la vivienda en comparación con los salarios, ¿no? Son porcentajes abusivos, más del 50%, muchas veces el 70%, y por lo tanto la necesidad de recurrir a un segundo, incluso a veces un tercer empleo o colaboración para poder cubrir los gastos. Esto implica consecuencias gravísimas, primero, para la condición misma del ciudadano y de la ciudadana. La ciudadanía, desde Aristóteles, implica una cosa esencial, que es tiempo, como veníais señalando. Tiempo para poder deliberar, tiempo para poder pensar, tiempo para reflexionar, para estar con otros, para pasárselo bien, para lo que sea. Pero uno no es ciudadano si no tiene tiempo. Entonces, si estás siempre ocupado en producción y en las condiciones básicas, en digamos, garantizar las condiciones básicas para la supervivencia, entonces no estás viviendo. Supervivencia y vida no es lo mismo. Tercero, cuando tienes varios empleos no tienes una identidad profesional fija y por lo tanto tampoco tienes una representación
en términos laborales. La transformación de la estructura del trabajo respecto a hace décadas, donde había sindicatos que representaban a los trabajadores, donde había derechos, demandas causalmente dirigidas, ahora es imposible. Porque ¿quién eres en términos laborales? ¿Eres el que trabaja aquí o el que trabaja allá? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu identidad laboral? ¿No? Y esto es grave. Hay otro segundo vector de pluriempleo, a mi juicio, que es el que tiene que ver con algo que, bueno, hay muchas etiquetas para denominar al modelo de capitalismo actual, neoliberalismo, turbocapitalismo, hay muchas cosas, pero es la necesidad de alguna manera, tener varios itinerarios profesionales abiertos. Pero ese es el del lujo. Este es el del lujo, el que corresponde a los trabajadores, sobre todo el capitalismo cognitivo, carreras profesionales, a este capitalismo que tiene que ver más con lo simbólico, con el trabajo inmaterial, con la creación de marca personal, y esa idea de, bueno, si puedo, voy a invertir en otra profesión, en otra colaboración, en otra cosa más, para así abrirme muchos itinerarios, para tener una marca personal cada vez más rica y que puedan apostar a su vez por mí. Es una especie de autoesclavización que también opera y que también es significativa, pero desde luego no, la que tenemos que poner el foco no es la mayoritaria. Sí, yo quiero subrayar que cómo el trabajo ha dejado de ser el sinónimo de un proyecto vital. O sea, hasta ahora el trabajo era, incluido ese de nuestros padres, Ángeles lo ha recordado, mi padre igual tenía 2 y hasta 3 trabajos, ¿no? Sí. Y muchos hijos. El panorama ha cambiado por completo. Pero lo que quería subrayar es eso, el trabajo ha dejado de ser sinónimo de un proyecto vital, ya no es garantía de que puedas tener una vivienda, tener una familia, etcétera, etcétera, y eso es lo que nos cuestiona. Y quería, por no reiterar vuestros argumentos con los que estoy de acuerdo, poner el foco un poco en el mapa europeo. Hoy habéis recordado una noticia de esta semana que se ha producido en Grecia. Sí. Grecia va a aumentar a 6 días las jornadas semanales de trabajo, es decir, aumenta la jornada laboral a 48 horas, cuando aquí estamos queriendo con toda justicia reducirla. ¿Y por qué lo hace? Porque no hay trabajadores suficientes y quiere que los que están trabajen más. Se han ido, hoy lo habéis recordado con Javier Ruiz, 500.000 jóvenes, no hay trabajadores suficientes. Vamos a ver, ¿qué está pasando en Europa? Esta Europa que rechaza la migración, que se ha vuelto xenófoba, que se ha vuelto anti-extranjero y que sin embargo necesita trabajadores. Si tenemos pluriempleo aquí es porque hay empleo para trabajadores y por tanto el sueño europeo de una sociedad de bienestar en el que el trabajo sea equivalente a un proyecto digno de vida, de vivienda, de familia, etcétera, se resquebraja si primero los trabajadores propios, autóctonos, digamos, no pueden con un sueldo afrontar ese proyecto y segundo, si cerramos las puertas a una migración que podría contribuir a ese aumento de la productividad, de la riqueza, de sus propios horizontes de salida, de nuestra propia coherencia con los principios europeos que nos han caracterizado siempre. Entonces, lo que estamos viendo nos enfoca el mapa europeo de ese estado de bienestar que se está resquebrajando o que corre el peligro de resquebrajarse, y eso es muy grave. Hay un elemento también que podemos, yo creo que incorporar al análisis, que tiene que ver con la erosión del contrato social del que venimos beneficiándonos desde hace mucho tiempo en España y en Europa, asentado en una serie de acuerdo entre quienes generan riqueza y qué se hace con esa riqueza en términos de reparto para que la cohesión entre todos los operadores de una sociedad sigan considerando que esa sociedad y esa común unión entre todos ellos vale la pena y no dejar seres humanos atrás, ¿no? Ese contrato social, que podemos decir que nace bajo unas reglas después de la Segunda Guerra Mundial, se perfecciona, está muy erosionado, está muy deteriorado. Yo creo que no hemos sido capaces todavía de tejer adecuadamente esos hilos, esa madeja en la que volvamos todos a encontrarnos cómodos en una sociedad donde el que aporta recibe lo que considera que recibe a cambio de todo el valor que aporta, y seas empresario o seas trabajador. Yo creo que eso es un reto también que le corresponde, en este caso también, impulsar a los actores políticos y a los actores que la Constitución les da una representación en estos pactos, que es, por una parte, obviamente el Gobierno, por otra parte los empresarios, al que yo creo que hay que pedirles un esfuerzo mayor, por supuesto los sindicatos. Hay que pedirles un esfuerzo mayor en este país a los empresarios
porque los beneficios que arrojan las empresas en los últimos tiempos, en algún caso podríamos calificarlos de escandalosos sin que esto comprometa ninguna duda acerca de que creo que el sistema capitalista sigue siendo el sistema que genera más oportunidades. Sí, pero pero esos beneficios tienen que revertir, al común. Y podemos poner nombres y apellidos, banca, casi todos los sectores regulados. Entonces, en este país, hombre, reivindicar como ejercicio de patriotismo a unos actores tan relevantes en la generación de riqueza como los empresarios, que demuestren un poco también su compromiso con las gentes de este país, yo creo que no es pedir demasiado. Claro, sí, ayer salió una cifra de cómo habían aumentado los millonarios en España, ¿no? Se sabía por la cuestión fiscal. Ha aumentado la riqueza de unos pocos. Está entrando dinero en España. España va bien en términos de empleo, las cifras económicas van bien, pero efectivamente lo que señala Mariola es una desigualdad que, sin embargo, crece a pesar de la bonanza económica. Entonces, sin duda, hay que reforzar esos criterios de reparto y redistribución de la riqueza y de aportación de aquellos que se están distanciando de ese común de los mortales que necesita multiplicar su empleo para tener ingresos. Es que, sobre todo, si no cerramos y achicamos esas brechas de desigualdad, esto afecta directamente, erosiona directamente al sistema político y al sistema democrático. No hay democracia capaz de sostenerse en sociedades con brechas tan exageradas de desigualdad. Déjame que haga una pausa y lo retomamos, que Gonzalo quiere intervenir.
la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:50 minutos de la mañana, 7:50 en Canarias, en el abierto Berna González Harbour, Gonzalo Velasco y Mariola Urrea. Estábamos hablando, a partir de los datos del paro que conocimos ayer, de las buenas cifras de empleo que hay en este país, que va encadenando récords mes tras mes, de los buenos datos económicos, de la macroeconomía, hablando de cómo aumenta el porcentaje de pluriempleados. Y hemos puesto el foco en la desigualdad en los salarios y estábamos hablando de la necesidad de reforzar los criterios de reparto. Y querías intervenir. Sí, me parece muy importante la observación que se venía haciendo, porque creo que entronca con una idea, una proyección que se está empezando a hacer, entre otros, desde el actual Ministerio de Asuntos Sociales, con el ministro Pablo Bustinduy, que es una persona reflexiva, bien formada y con ciertas apuestas innovadoras. Y es que, digamos, es necesario hacer o convocar una nueva oleada del estado de bienestar. Y me explico. La redistribución se hace por muchos cauces, por maneras que son complejas y no todas se pueden ser sintetizadas. Pero existe una cierta idea en el discurso social que es la de que, bueno, la redistribución es solamente asistencial. O sea, quien necesita algo coyunturalmente, pues porque la vida está muy cara, pues recibe unos subsidios para así que, bueno, que pueda salir adelante y que se garanticen puntualmente la igualdad de oportunidades. Y es que no, es que hay circunstancias que son estructurales. Antes, el estado de bienestar suponía una garantía mutualizada, es decir, todos contribuimos un poquito. El contrato social. Claro, el contrato social para esos riesgos a las que todos estábamos expuestos. Oye, nos podemos accidentar y por tanto no poder trabajar, podemos envejecer, necesitamos vacaciones y por lo tanto contribuimos para que el estado de bienestar nos garantice eso, desde luego que todos tengamos acceso a la salud, a la educación, como todos sabemos. Bueno, ahora quizás hay otra serie de riesgos que no son solamente esos, que incluso cuando tenemos un trabajo, que incluso cuando estamos trabajando, aunque no tengamos una enfermedad, aunque no nos hayamos jubilado todavía, aunque podamos tener unas vacaciones, aún así necesitamos unas ciertas garantías, todos además, universalmente, pues para poder, por ejemplo, criar un niño, que es carísimo. O uno o a dos, o a los que se necesiten. Cuidar a un anciano. Sí, sí. Entonces, son cuestiones que necesitan una nueva, digamos, avanzada del Estado social y una nueva avanzada redistribuidora. ¿Por qué redistribuidora? Bueno, pues porque seguramente esto tengan que ser derechos universales de todos, pero también todos tendremos que contribuir de una manera desigual en función de nuestra renta. Y eso es en la dirección a la que hay que avanzar. ¿Para qué? Pues para poder cuidar a un anciano cuando se tiene a cargo, para poder garantizar los derechos de una familia, no se tenga que recurrir a un segundo empleo, ¿no? Por ejemplo, esa es la idea, ¿no? Fijaos lo que pasó en Reino Unido, que luego evidentemente hablaremos de ello, con Liz Truss. Tenemos que recordar este fantasma constantemente, porque eso es Milei, eso es Ayuso, eso es el discurso de los que quieren quitar impuestos. Es decir, Liz Truss puso sobre la mesa un recorte brutal de los impuestos y no se lo creyeron ni los mercados, que suelen ser de derechas, ¿no? Las reacciones que suelen tener. Entonces, y duró 40 días. Entonces, tenemos que tener esto muy presente porque y no hay nada más que ver el Reino Unido, es decir, una sanidad rota. Tenemos que tenerlo muy presente, insisto, porque necesitamos esa sanidad, necesitamos los transportes públicos, las universidades, la formación, y ya vemos cómo se va resquebrajando todo bastante y está todo bastante tocado en España a pesar de los esfuerzos del gobierno, ¿no? Que estamos hablando de un gobierno que empezaba así, sensible. Mariano, como decía, sensible, con el aumento del salario mínimo interprofesional, claro, con la reforma laboral, es decir, con un gobierno sensible. Pero fíjate, estamos hablando, por ejemplo, de la política social y de lo que debe cumplir en términos asistenciales, que es, por así decir, el último colchón de dignidad al que toda sociedad no debería resignarse, ¿no? a tener. Si queremos seguir transitando por las calles y mirar a todos los seres humanos, que nos veamos a los ojos con cierta dignidad. Hablamos de política fiscal o política tributaria, son todo herramientas que puede activar un gobierno. En función de la sensibilidad acerca de estas políticas tendremos un tipo de política fiscal u otro tipo de política fiscal, un tipo de política social u otro. Y en España tenemos asimetrías claras en esta materia y el ciudadano puede testar y elegir. Pero yo hablo de otra cosa. Yo hablo de un actor privado como el sector empresarial,
cuando se sienta a negociar un contrato con un trabajador y decide cuánto le va a pagar por hacer X cosas. Y eso puede estar protegido en un convenio colectivo a cuya negociación contribuirán los sindicatos. Yo creo que en estos momentos los sindicatos realizan una función especialmente importante, han resurgido de una crisis bastante significativa. Esa decisión la elige un señor o una señora que arriesga su dinero y que emprende y que genera riqueza. La pregunta es, ¿cuánto está usted dispuesto a pagar a ese trabajador o trabajadora por hacer ese trabajo? ¿Cuánto valor le otorga a ese trabajo? Y conectando con lo que señalaba antes de la pausa, cuidado, porque estas reflexiones no solo son económicas. Estas reflexiones son el pilar sobre el que se asientan los estados democráticos. Y la Unión Europea es un reservorio democrático y es un reservorio de estado de bienestar. ¿Cuánto queremos contribuir cada uno en su rol, en el que tenemos, para poder preservar este reservorio? Pues me parece un debate muy interesante y no es precisamente el debate que está sobre la mesa por parte de los actores políticos, porque ahora, después de la pausa, hablamos del Constitucional. Íñigo, cuando tú quieras. Pues
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Enseguida entramos a analizar toda la actualidad política que hoy también lleva al ministro Ángel Víctor Torres a visitar Melilla para intentar avanzar en un acuerdo para el reparto de menores migrantes, pero en la política internacional prestamos atención a la situación del Partido Demócrata de Estados Unidos, donde, según voces internas, hay preocupación por los errores cada vez más frecuentes del presidente Biden. Sergio Soto. Es la información que hoy publica el New York Times y que amplían también otros medios, que quienes pasan más tiempo con el presidente aseguran que sus lapsus se han multiplicado en los últimos meses y son cada vez más comunes. Fernando Bayo. Sí, el presidente estadounidense de 81 años parece cada vez más confundido, apático y perdiendo el hilo de las conversaciones. Es lo que revelan varios funcionarios de la administración Biden a New York Times y también ex colaboradores que notan que los lapsus se han vuelto frecuentes, pronunciados y preocupantes. Esa preocupación se hace eco de ella el expresidente Barack Obama, que según el Washington Post la ha dejado saber a sus colaboradores, añadiendo que el ya difícil camino de Biden hacia la reelección se ha vuelto mucho más complicado tras su pobre debate del pasado jueves frente a Donald Trump. En el Financial Times, además, también se hacen eco de las declaraciones, las primeras de un cargo electo de los demócratas, en contra de que Biden siga siendo el candidato de su partido. Es el diputado Joe Doggett de Texas, que dice que, a diferencia de Trump, el compromiso de Biden siempre ha sido con su país, no consigo mismo, y que tiene la esperanza de que tome la dolorosa y difícil decisión de retirarse. Además, en la India son ya 121 los muertos en una estampida después de un encuentro religioso. La avalancha empezó cuando la gente se marchaba del lugar en el que se celebraba esa ceremonia. Varias personas tropezaron con una zanja y eso provocó una caída en cadena. Las autoridades han abierto una investigación y aseguran que van a presentar cargos contra los organizadores del encuentro, que encabezaba un gurú local. Aquí en España les contamos en la SER esta mañana los datos que ofrecen una distinción clara entre la universidad privada y la pública. En 8 años, el número de másteres de las privadas ha crecido un 60%, mientras en el mismo tiempo los de la pública han caído un 4%. Las universidades públicas ofrecieron el curso pasado 32 nuevos másteres. En las privadas se crearon 4 veces más, 122. De los deportes, AMPE, Turquía es la última en entrar en los cuartos de final de la Eurocopa, que se juegan entre el viernes y el sábado. Y así que tenemos por delante 2 días sin fútbol, después de ese Turquía 2, Austria 1 de anoche, que puso el cierre a los octavos, y hasta que el viernes a las 6 de la tarde habrá la ronda de cuartos en España-Alemania en Stuttgart. También el viernes Portugal-Francia, y el sábado tendremos ya completas las semifinales después del Inglaterra-Suiza y el Países Bajos-Turquía. En Wimbledon tenemos hoy 3 partidos con españoles: Roberto Bautista contra el italiano Sonego, Carlos Alcaraz contra el australiano Bukic y Paula Badosa contra la checa Fruhvirtova. Y a las 8:30 de la tarde, España-Angola, segunda jornada del preolímpico de baloncesto.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:07 de la mañana, 8:07 en Canarias, en el abierto Berna González Harbour, Gonzalo Velasco y Mariola Urrea. Vamos al lío político aquí en España, porque es verdad que ya habíamos escuchado al Partido Popular criticar lo que consideran la parcialidad del Tribunal Constitucional, tribunal de parte, les hemos escuchado en alguna ocasión, pero no habíamos escuchado hasta ayer a Alberto Núñez Feijóo, al líder del Partido Popular, decir lo que dijo ayer. Estaba en Onda Cero y dijo que la actual composición del Tribunal Constitucional le parecía inmoral. Guillermo Lerma, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Porque el Partido Popular, ayer fue uno de los muchos del Partido Popular que escuchamos hablar en contra de la composición del Constitucional, escuchamos a Feijóo, pero a muchos otros, porque el Partido Popular ha decidido ir con todo en esta ofensiva contra el Alto Tribunal, no solo con estas palabras de Feijóo, Cuca Gamarra por la tarde. Bueno, dijo Cuca Gamarra, llegó a decir ayer por la tarde, que el Constitucional se está dedicando a borrar la corrupción del Partido Socialista, por ejemplo, anulando la condena por malversación de uno de los condenados de los ERE, de Miguel Ángel Serrano, que ayer pudo salir de la cárcel. Ante todo esto, Guille, el Gobierno le ha pedido al Partido Popular que rectifique. Sí, que rectifique porque considera gravísimas las acusaciones que ha hecho en las últimas horas el Partido Popular. La semana pasada el PP pactaba la renovación del Poder Judicial y esta cuestiona la imparcialidad del tribunal, en el que gracias a ese acuerdo con el PSOE va a situar a un magistrado, al conservador José María Macías. Génova salió ayer en tromba a poner en duda la decisión que tome ese tribunal sobre la amnistía y las resoluciones que en las últimas horas hemos visto sobre el caso de los ERE de Andalucía. Feijóo, Miguel Tellado o la propia Cuca Gamarra acusaron al Constitucional, y es literal, de borrar delitos de corrupción cometidos por cargos socialistas. Un tribunal constitucional copado por exministros y altos cargos socialistas que se están dedicando a hacer revisionismo de las sentencias del Tribunal Supremo. Es lamentable ver cómo el Tribunal Constitucional está borrando la corrupción del Partido Socialista y evitando de esta manera que tenga que ser Sánchez quien tramite los indultos a sus compañeros del Partido Socialista de Andalucía. El PSOE cree que posturas como esta sitúan de nuevo al PP más cerca de la ultraderecha española y europea. La portavoz del Ejecutivo, desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pedía una rectificación urgente a los de Alberto Núñez Feijóo. Seguramente el señor Feijóo vive en una crisis de confianza dentro de su partido político. Pero desde luego lo que no puede es trasladar esta desconfianza sobre las instituciones del Estado de Derecho de nuestro país. Por tanto, lo que le pido y le exijo al señor Feijóo es que rectifique de manera inmediata esas afirmaciones que ponen en cuestión un poder tan fundamental en nuestro país como es el Poder Judicial y, concretamente en este caso, el Tribunal Constitucional. Lo reclamaba Pilar Alegría desde la rueda de prensa, en la que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también cuestionaba el compromiso con la regeneración del PP. Que lo diga el Partido Popular cuando ha designado, ¿no? Pues en fin, al señor Macías en el mismo, pues creo que se descalifica por sí mismo. Díaz, que de forma velada criticaba así el perfil del magistrado que había salido de un acuerdo sellado entre el PP y su propio socio de coalición, el Gobierno. Ángeles, lo decía el presidente Sánchez el lunes en la entrevista aquí en Hoy por Hoy, esperaba que este clima de diálogo no fuese flor de un día, y a raíz de estas declaraciones estamos viendo que va a durar poco. Fue flor de un día, exactamente. Guille, gracias. Hasta luego. Flor de un día, además escenificada solo en un momento determinado, que fue en la firma del acuerdo en Bruselas, porque ni siquiera en la explicación del acuerdo se manifestó ese consenso entre las dos fuerzas políticas, porque lo hicieron por separado los dos negociadores. Y desde ayer, bueno, ya hacía días, pero yo creo que ha subido de tono el nivel de crítica al papel del Tribunal Constitucional, que recordemos además, ayer con esa sentencia permitió la salida de la cárcel de uno de los condenados por el caso de los ERE, como si el Partido Popular, claro, el Tribunal Constitucional es inmoral cuando la mayoría no es la que tú quieres,
porque tú hace unos días, y se lo recordaba ayer la vicepresidenta del Gobierno, tú mismo hace unos días, tu Partido Popular, pones y además consensúas y te da el ok el Partido Socialista a alguien afín a tu partido como José María Macías Berna. Bueno, está clarísimo, ¿no? El Partido Popular no le gustan las instituciones judiciales cuando otro es el que gobierna, es decir, el Partido Socialista. Bueno, pues que proponga un cambio de la forma de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque la actual, que implica 4 por parte del Congreso, 4 por parte del Senado, 2 por parte del Consejo General del Poder Judicial y 2 que nombra el Gobierno, digamos para desempatar, y los nombra el Gobierno cuando evidentemente cuando el partido gobierna, el partido que sea. Bueno, pues en esos turnos el Partido Popular ha ido introduciendo magistrados muy afiliados con su ideología, incluso afiliados al PP, como el señor Pérez de los Cobos, que presidió el Tribunal Constitucional y era afiliado con las cuotas abonadas mensualmente y religiosamente pagadas al Partido Popular. Y el Partido Socialista ha hecho lo mismo al meter a Campo, al ministro Campo, al alto cargo de Moncloa Laura Díaz, etcétera. ¿Que no nos gusta? Cámbiese. De hecho, en el acuerdo pactado ya introducen periodos en los que deben esperar, no me acuerdo si 2 años o 5 en algunos casos, exentos de funciones de gobierno, ¿no? Pero quiero decir que el Partido Popular ha utilizado su potestad para introducir magistrados de índole conservador, de ámbito conservador, muy afiliados a su ideología, y el Partido Socialista también lo ha hecho. Entonces, lo grave que me parece ahora es que va a recurrir al Tribunal Constitucional la ley de amnistía, todavía no lo ha hecho, pero lo va a hacer, cuando duda del Tribunal Constitucional, cuando ya ha pronunciado su propia sentencia. El Partido Popular ha dicho que duda de su imparcialidad. Ha dicho que el Tribunal Constitucional está borrando los delitos del Partido Socialista y va a recurrir a él. Es como bastante contradictorio, ¿no? Pero sobre todo es grave estas acusaciones a instituciones del Estado simplemente porque no las está controlando. Tan contradictorio, Berna, como que antes de ayer Cuca Gamarra, número 2 del partido, hace una alabanza al buen funcionamiento del Estado de Derecho en este país porque el Supremo impide la amnistía a los condenados por malversación. En ese momento el Estado de Derecho funciona perfectamente en este país, pero cuando hay una sentencia del Tribunal Constitucional que favorece a los condenados por los ERE, en ese momento no funciona el Estado de Derecho. Bueno, yo creo que vemos aquí también un buen ejemplo de pluriempleo, ¿no? A veces soy un político de gobierno serio, institucional, de Estado, y a veces me convierto en un activista y rompo, digamos, las reglas de juego y la configuración habitual de la conversación política entre actores que aspiran en un momento a gobernar y que aspiran a hacer una buena labor de oposición. Yo recuerdo cuando era niña que en el patio del colegio a veces se jugaba al fútbol, principalmente los chicos, y durante un tiempo ese desempeño era bajo las reglas típicas de este deporte, pero había un punto, no sé en qué momento se desencadenaba, pero en el que alguien gritaba y ahora las patadas. Dejaban el balón a un lado y jugaban a las patadas. Pues tengo la impresión de que en ocasiones en el Partido Popular hay un sector que le grita a Alberto Núñez Feijóo, ahora a las patadas, y deja al lado las reglas de juego propias de la democracia, que pasan por aceptar que quien gobierna lo hace legítimamente, por aceptar que las instituciones deben ser respetadas, y empiezan a jugar a las patadas. Y lo que estamos escuchando es eso, es juego sucio, no respetar las reglas del juego. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo es sostenible así que el principal partido de la oposición, con aspiraciones de gobierno, se dedique a jugar a las patadas? Gonzalo. Bueno, esto es totalmente así y estoy de acuerdo en la incongruencia sustancial y palmaria del Partido Popular.
Dicho esto, es cierto que la fundamentación del sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional pues suscita reflexión, ¿no? Y aquí Mariola nos lo puede aclarar porque es experta en el ámbito, ¿no? Berna citaba la idea de que, claro, es un sistema de elección en el que participan distintas instituciones con la idea, entiendo, de que haya equilibrios cruzados, ¿no? Claro. En el espíritu propio de la separación de poderes de un Estado liberal de derecho, ¿no? Pero hay un componente añadido, que es la mayoría de 3/5 en Senado y en Congreso. Claro, en un sistema bipartidista, esto en principio obliga a un acuerdo entre las dos grandes formaciones. En un bipartidismo diluido, porque todavía seguimos en un cierto bipartidismo, o se ha revitalizado, pero se ha diluido con otras formaciones, o se ha metamorfoseado en un bibloquismo, esto cambia, porque se puede llegar en algunas ocasiones a obtener esas mayorías sin la concurrencia del otro partido, ¿no? Esto sería uno de los problemas y uno de los factores a reflexionar. Segundo factor a reflexionar: ¿hasta qué punto son suficientes los límites a la hora de que los dos, sobre todo los dos grandes partidos, pero en general cuando se proponen a los magistrados, haya, digamos, condiciones que eviten que sean jueces o expertos en derecho con una adscripción definida a un partido y otro? Quizás no haya límites, unas garantías suficientes. Porque es verdad que ahora, digamos, le toca y le corresponde por legitimidad democrática al PSOE elegir o tener una mayoría en ese Tribunal Constitucional, pero podría ser deseable que los magistrados que dirigieran tanto el Partido Popular como el Partido Socialista fuesen de otras características, que no tuviesen una adscripción ideológica tan definida que haga que sepamos ya de antemano exactamente cuál va a ser la distribución de los votos de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, yo creo que desde luego la incongruencia, por ejemplo, la falta de respeto que supone ahora que el Tribunal Supremo haya interpretado, como ha interpretado, ahora iremos a esto, el delito de malversación, o sea, que haya un interés por ocupar las instituciones de la judicatura, eso está claro y me parece mal. Pero yo quiero decir que hay quizás algo incongruente o no hay suficientes garantías en nuestro Tribunal Constitucional para que su función sea la que requerimos, ¿no? No, quiero recordar que cuando la sentencia del Estatut, uno de los magistrados que estaba a propuesta del PSOE, Aragón, votó en contra. Es decir, se alineó con las tesis conservadoras. Y es decir, fue el elegido debemos... por el gobierno, ¿eh? Exacto, por Zapatero. Debemos presuponer... Y sobre todo, no nosotros, ¿no? Los partidos políticos que integran el sistema democrático y que han participado en esa organización, debemos presuponer a los jueces una profesionalidad. Sí, desde luego. Vamos a ver, por lo menos ellos, o sea, nosotros desde luego no tenemos ninguna obligación en ese sentido, pero ellos que participan en esa elección, como dices, bastante desventurada en el sentido de que, bueno, todos sabemos de qué pie coge a cada uno y nos queda la recusación, es decir, siempre hay un argumento que se puede utilizar que es una herramienta que es la recusación, pero desde luego si tú eres el Partido Popular tienes que confiar en la institución, tú mismo estás aportando magistrados que son de tu cuerda y el otro ha hecho lo mismo con los otros. Pero tienes toda la razón. Espera, que también pedí la palabra Mariola. Voy a publicidad y a la vuelta seguimos.
la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:23 minutos de la mañana, 8:23 en Canarias. En el abierto Berna González Harbour, Gonzalo Velasco y Mariola Orrea estábamos hablando de la polémica, el enfrentamiento político entre el Partido Popular y el Partido Socialista a cuenta del Tribunal Constitucional. Estábamos hablando del sistema de elección de los magistrados que configuran el Tribunal Constitucional y tú querías decir algo, Mariola, y luego voy contigo. Yo quería decir que debe ser muy atractivo el juego de las patadas porque todos vamos al juego de las patadas. Y aunque es verdad que hay mucho que discutir sobre si esta es la mejor forma o no de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, bueno, esta es la que dice la Constitución y yo me niego a hablar ahora de esto porque es a lo que nos aboca cuando de lo que estamos hablando es de una cuestión prepolítica en términos democráticos. La pregunta es, ¿estamos todos de acuerdo que en el juego de la democracia tenemos que respetar a las instituciones tal y como son, tal y como están compuestas, nos gusten un poquito más, nos gusten un poquito menos, y juzgar a cada institución por el trabajo que desempeña? Y cada institución tendrá que dar también explicaciones por el trabajo que desempeña, también el Tribunal Supremo. No vaya a ser aquí que en el ámbito de la democracia todos los poderes, el gobierno, el legislativo, den explicaciones y se sometan al juicio crítico de la ciudadanía, salvo un único poder, que es el Poder Judicial. Y aquí no meto al Tribunal Constitucional, que como todo el mundo ya sabe, no forma parte del Poder Judicial, pero sí es una institución moderadora que en un Estado compuesto como el nuestro juega un papel muy relevante. Entonces la cuestión, insisto, es prepolítica, que el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo no nos lleve a jugar al fútbol sin balón. No, el balón de la democracia es usted está dispuesto a preservar, cuidar, respetar las instituciones, sí o no, porque si usted está dispuesto a no hacer nada de esto, entonces estamos en otro buen punto. Claro, yo desde luego no me estoy, me cuesta hasta pronunciarlo, alineando con Feijóo en esta cuestión, ¿no? Lo que no es que caer en la trampa a la que no, nos por lleva. eso yo he distinguido el nosotros de ellos. Y por una sencilla razón, perdona Berna y Gonzalo, permíteme solo un segundo, porque es que en este baile de nombres de quién es menos honorable en el Tribunal Constitucional o en cualquier otro sitio, el ciudadano medio acaba pensando, son todos iguales. Exacto. Claro, sí, pero eso es lo que yo voy más allá por no decir que estoy por encima no. de esta cuestión. Porque claro, si el PP realmente discutiera que el sistema de elecciones es el adecuado para garantizar la confianza de los ciudadanos en este último tribunal de garantías, lo estaría proponiendo. Lo que está diciendo es, esta mayoría es inmoral, la mía sí sería moral, ¿no? Sí. Y eso es eso es lo que hay que rechazar. Claro, yo yendo más allá de eso, lo que me suscita la reflexión sobre el Tribunal Constitucional es que parece que el equilibrio que se genera es un equilibrio por turnos. O sea, que de alguna manera está abocado el sistema de elección a que haya un turno en las mayorías, y que por tanto, digamos que las decisiones de una legislatura corrijan a las de la siguiente y así se genera un equilibrio, digamos, diacrónico a través del tiempo, ¿no? Y esto puede suscitar desconfianza en los ciudadanos. Me pregunto si esto es lo adecuado. Y me pregunto si esto es lo adecuado, y esto creo que es el segundo gran factor, porque quizás las condiciones para la virtud, el ejercicio virtuoso al que Berna se refería de los magistrados en su independencia, pues las condiciones cambian. Ahora no estoy en condiciones de diagnosticar cuáles son. Puede que sea que el discurso político está mucho más polarizado. No me gusta esta reducción porque es demasiado simplista, pero bueno, aceptemos que con esto queremos decir una serie de cuestiones que tienen que ver con que cada vez es más difícil matizar o generar una opinión autónoma. Porque el sistema de lealtades, de adscripción y a macroidentidades políticas se ha profundizado, se ha fortalecido y digamos cada vez es más propenso a generar un tipo de filiación a las que los jueces no son inmunes, ¿no? Por lo que sea, pero el hecho es que el sistema de elección de los jueces no garantiza que los que vayan a ocupar esas magistraturas vayan en algún momento a ejercer el cargo por criterios distintos a los de la lealtad a quienes les han puesto allí, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que efectivamente la estrategia del Partido Popular es que ellos son los que quieren ocupar y saltarse el turno, como han hecho seguramente con el Consejo General del Poder Judicial.
ahora no les toca, entonces tienen que aguantarse. Pero no es un sistema, a mi juicio, idóneo para garantizar la confianza de los ciudadanos. Y eso es lo que debería fortalecer. Bueno, por eso hemos subrayado, yo creo que lo dijo Ángels y lo he dicho yo, que al PP le gusta cuando coincide con su opinión, cuando ostenta el poder y no cuando no. Te recuerdo, Gonzalo, en todo caso, teniendo la razón que tienes y que te la doy, que por ejemplo en Estados Unidos es peor, es decir, el Tribunal Supremo en el que Trump ha metido a 3 hiperconservadores, le acaba de dar la inmunidad y esos van a durar para siempre, es decir, son cargos sine die. Aquí por lo menos tenemos ese equilibrio en el que cada gobierno va a ir nombrando dos y el Congreso y Senado efectivamente se tienen que poner más o menos de acuerdo. Es decir, que todavía podría ser peor. Pero bueno, yo quería subrayar también para alimentar este argumento, como ayer mismo hubo una amnistía a los policías acusados de la violencia, de las lesiones contra las personas en la cuestión del 1 de octubre, y ahí nadie tiene nada que decir, cuando el tribunal podía haber sido también creativo y haber aplicado alguna excepción que contempla la ley de amnistía. Y ahí nadie tiene nada que decir. Ahora, la del Supremo, que ha sido bastante creativa esa sentencia para no dar la amnistía por la malversación, bueno, pues ahí el PP aplaude con las orejas. Sí, y además, ahora voy a replicar a mi propio argumento. Eso está bien. Esto ya sí que es... ¿Quieres cambiarte de silla? Igual no nos necesitas, Ángels, a Mariola y a mí. Porque yo tengo dudas. ¿Estás bien, no, Gonzalo? ¿Te encuentras bien? Soy un poco esquizofrénico. Yo tengo dudas respecto a esto, ¿no? Pero es verdad que hay argumentos al sistema de elección de los magistrados. Pero hay algunas garantías que a lo mejor son suficientes y yo no las estoy considerando. Primero, siempre nos cuestionamos la función del Senado y por qué el Senado tiene un sistema de representación distinto al del Congreso. Bueno, pues quizás sea un sistema. O sea, el Senado elige a unos magistrados con una mayoría distinta a las que elige el Congreso. Segundo, no todos los magistrados se eligen a la vez. Es un sistema de elección en el que hay distintos hitos temporales, es decir, es dinámico y también refleja distintos equilibrios en las instituciones. O sea, que a lo mejor es todo estupendo. Gonzalo, te estás haciendo una bola de las gordas. Mariola y cerramos. No, yo creo que hay que recordar que el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional siempre ha sido el mismo. Y hay quien se le cae la baba con el Tribunal Constitucional de Tomás y Valiente y pues a esos mismos se les tendría que caer también la baba con este Tribunal Constitucional. Quiero decir que el debate no es la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que el debate es otro, insisto, que es que o acordamos como uno de los mecanismos saludables de vivir en democracia que los actores políticos que tienen capacidad de ocupar las instituciones respetan las instituciones, o dará igual el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, que por cierto no son jueces, no tienen por qué ser jueces, y que es distinto el rol que juegan respecto al Poder Judicial. Bueno, pues dejo el asunto aquí. ¿Vale? Nada más, ¿no, Gonzalo? Nada más. Tenía una contrarréplica. Vas a cambiar de opinión otra vez. Porque nos vamos a ir al Reino Unido en medio de este ciclo electoral frenético en el que estamos inmersos, especialmente aquí en Europa. Mañana se vota en el Reino Unido y estas podrían ser unas... Bueno, no van a serlo, sin ninguna duda, unas elecciones históricas. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenos días. Hola Ángels, de nuevo, ¿qué tal? Porque todas las encuestas, Lucas, pronostican una victoria, pero no por la mínima, no, una victoria arrolladora de los laboristas, y esto pondría fin a 14 años de gobiernos conservadores y además de una larga lista de polémicas y de escándalos con estos gobiernos conservadores. De hecho, el candidato Tory, el primer ministro Rishi Sunak, ya está poniendo la venda antes de la herida y pide a los suyos que voten para que la victoria de su rival, bueno, sea un poquitín más ajustada, que no sea tan arrolladora. Ellos ya dan por hecho que van a perder, Lucas. Sí, las encuestas dan hasta 480 representantes al Partido Laborista en la Cámara de los Comunes, son más de 150 por encima de la mayoría absoluta, y sobre esto ha tratado de alertar el primer ministro Rishi Sunak, a pesar de que su partido también obtuvo una cómoda mayoría hace 5 años. Sunak ha insistido en la amenaza de un gobierno laborista que asegura quiere subir los impuestos y que no tiene un plan para frenar la llegada de inmigrantes, y ha hecho un llamamiento a los votantes indecisos. Le escuchamos. Just 130,000 people switching their vote, giving us their support,
Decía el primer ministro ayer por la noche que solo necesita que 130.000 personas cambien su voto para evitar esa supermayoría laborista. Sunak ha negado haber tirado la toalla, pero lo cierto es que apenas ha logrado recortar la distancia de casi 20 puntos que le separa de su principal rival Keir Starmer, y tendrá muy difícil convencer en estas últimas horas a unos electores atraídos por el giro al centro y por el discurso moderado de Starmer, y también por la retórica anti-inmigración del partido de derecha populista Reform UK. Starmer ha apostado por la cautela en el tramo final de la campaña, ha insistido en que nada está decidido todavía, pero lo cierto, Ángels, es que el debate aquí ya no es sobre quién ganará las elecciones, sino sobre cuál será el tamaño de la victoria de los laboristas y, sobre todo, cuál será el tamaño de la derrota del Partido Conservador, al que algunas encuestas sitúan incluso por detrás del Partido Liberal Demócrata en número de representantes en el Parlamento. Lucas, gracias. Hasta luego. Seguimos hablando. En Londres está también el enviado especial de la SER, Antonio Martín. Antonio, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Contábamos a las 8, Antonio, cómo la inmigración es uno de los temas que han centrado buena parte de la campaña, sobre todo de la campaña de los conservadores, que han apostado por tener mano dura contra la inmigración ilegal, pero el voto de los británicos descendientes de inmigrantes o los que tienen doble nacionalidad va a ser clave mañana y casi todos van a votar laboristas. ¿Qué te han dicho con los que tú has hablado? Sí, hay que tener en cuenta primero que los descendientes de inmigrantes africanos, caribeños o indios son ya casi 1 de cada 5 votantes en el Reino Unido, es un porcentaje que va creciendo y, según nos han contado algunos de los representantes, se sienten olvidados por el gobierno de Sunak, y además ese acuerdo para deportar a Ruanda quienes pidan asilo aquí ha sido ya la puntilla. Llama la atención el caso de los hijos y nietos de inmigrantes de India, donde están también las raíces del propio Sunak. Es una comunidad tradicionalmente conservadora, pero mañana muchos van a cambiar de opinión, como nos ha contado Poonam Joshi, que gestiona una organización que atiende a mujeres de este origen. La comunidad india ha girado hacia los Tories en los últimos 20 años más o menos. Sorprendentemente, votaron también de forma mayoritaria por el Brexit. Creo que su voto puede ser diferente en estas elecciones porque hay mucha desilusión con los conservadores. En el caso de los afrodescendientes, su voto ha sido mayoritariamente laborista desde casi siempre, así que mañana volverá a serlo. Aún así, eso no implica un cheque en blanco. Hemos hablado también con Kulvinder Nagre, forma parte de Ray Simpson de Agenda, una organización que intenta introducir la lucha contra el racismo en el debate público y que avisa que desde la izquierda también ha habido mensajes preocupantes sobre este tema. Los laboristas también han apoyado una línea más dura en políticas de inmigración y se han mostrado de acuerdo con la idea del gobierno de que el número de inmigrantes es muy alto, puede limitar el porcentaje de voto laborista entre las comunidades negras. En todo caso, los laboristas incluyen en su programa la eliminación de ese acuerdo alcanzado por Sunak con Ruanda del que hablábamos para la deportación allí de personas que buscan asilo aquí en el Reino Unido. Antonio, gracias. Hasta luego. El portal político titula hoy Adiós Rishi Sunak, anticipando la derrota de los conservadores en las elecciones generales. De hecho, la improbable victoria de Sunak reportaría 50 libras a quien apueste 1 libra por el todavía primer ministro. Rafa de Miguel es el corresponsal del País en Londres. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Rafa, es imposible buscar un solo motivo por el que se va a dar este cambio. 14 años de gobiernos conservadores que van a perder, además van a perder de una manera arrolladora. ¿Dónde tendríamos que poner el foco para entender esta vuelta a la tortilla que se va a dar con toda seguridad mañana en las elecciones? Yo creo que son muchos los puntos en los que se podría poner ese foco, pero para resumirlos en uno solo, yo utilizaría la palabra hartazgo. Hartazgo, resignación, desencanto y hasta cierta tristeza en un país que en los últimos 14 años, desde aquella austeridad que impusieron los gobiernos de David Cameron, ha visto cómo cada vez está más empobrecido, cómo su competitividad se ha reducido, la inversión pública y privada es menor. El NHS, el Servicio Nacional de Salud, que era la joya de la corona, el orgullo de los británicos. Recordaréis, por ejemplo, esas Olimpiadas de 2012 en las que incluso en la ceremonia inaugural hubo un número de baile con enfermeras y camillas. El NHS es, para muchos británicos, todo lo que simboliza el estado del bienestar construido después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues está ahora mismo hecho jirones, igual que la educación pública. Y todo además acompañado de ese amargo debate que se prolongó durante años, llamado Brexit, que dividió profundamente al país
Y ya para ponerle la puntilla, 2 gobiernos especialmente llamativos, el de Boris Johnson, con sus Partygate, sus fiestas en Downing Street, su comportamiento histriónico y divisivo, y su sucesora Liz Truss, que estuvo a punto de llevar al país a la bancarrota en un mandato que apenas duró 45 días y que puso contra las cuerdas la credibilidad de la economía británica. Es decir, el listado es enorme, pero como ves, todo se traduce en un hartazgo y en un desencanto total. ¿El Brexit, Rafa, sigue pesando o es algo de lo que, aunque sea por, vamos a decir, porque no les toca otra, ya han pasado página los británicos? Quieren pasar página, porque durante muchos años, como te estaba explicando, el debate ha sido tan ácido, tan hiriente y tan divisivo que probablemente tanto conservadores como laboristas no quieren ya ni mencionar esa palabra maldita. Pero la realidad económica es tozuda. El Brexit ha hecho a este país más pobre. En términos de crecimiento de PIB, los analistas decían que se podía perder hasta un 4% de crecimiento y todo apunta a que va a ser así. La competitividad es muy inferior a la de otros países. El comercio exterior se ha visto notablemente debilitado, la inflación ha sido muy fuerte precisamente por el Brexit y el coste de la vida se mantiene de un modo muy elevado por el Brexit también, pero sobre todo hay una división profunda entre mayores y jóvenes, entre liberales y conservadores, entre reaccionarios y populistas o patriotas, como quieren llamarse a sí mismos, y personas que ven con tristeza cómo esta isla va a la deriva y se separa más de un continente al que ha pertenecido durante décadas. Sus jóvenes ya no pueden viajar con facilidad a Europa, los jóvenes europeos no pueden venir aquí, los trabajadores europeos que eran fundamentales en el sector servicios en el Reino Unido ya no tienen posibilidades de venir a trabajar y a cambio pues viene otro tipo de inmigración que todavía necesita asentarse de un modo más estable. Rafa, no hay ni una encuesta, ¿no? Que le dé no victoria a Rishi Sunak, pero sí que no le dé una derrota tan abultada. Bueno, el promedio de las encuestas es ligeramente menos derrotista que algunas en concreto que, como estabais comentando antes, daban unas cifras que luego yo creo que a la larga van a resultar muy descabelladas. Pero está claro que la victoria de los laboristas va a ser contundente. Yo me atrevería a decir que va a ser incluso una victoria superior a la que obtuvo en su momento Tony Blair, que fue una victoria histórica. Y a partir de ahí, el gran problema al que se va a enfrentar este país, pero eso ya lo tendremos que contar más adelante, es que las expectativas que tiene sobre sus espaldas Keir Starmer ni siquiera son muy elevadas, porque la gente es muy consciente de que tiene poco que ofrecer en la actual situación el Partido Laborista. Más allá de dotar de estabilidad, de rigor y de seriedad al gobierno de este país, las cifras son muy ajustadas y las promesas que ha hecho no son en absoluto radicales. No quiere subir más impuestos, ha tenido muchos guiños hacia el empresariado, su discurso en respecto a la inmigración sigue siendo un discurso duro. Promete estabilidad y promete crecimiento, pero esas son palabras muy bonitas que no han ido acompañadas de cifras que las expliquen o las desarrollen. Rafa, muchísimas gracias. Un abrazo, Ángeles. Hasta luego. Claro, escuchando ahora a Rafa Berna, que uno podría pensar, bueno, pues el Reino Unido va en sentido contrario al que parece que va el resto de Europa, con el Partido Laborista ganando unas elecciones. Pero claro, no es tanto a lo mejor por mérito del candidato ni del propio partido, sino por demérito de quienes han estado 14 años al frente del gobierno. Claro, exacto. O sea, no es un voto, ha mencionado Rafa el tema de que puede superar a Blair, pero a diferencia de Blair, que generó una ilusión y un proyecto, este voto no va a ser por ilusión, sino, como ha explicado muy bien, por hartazgo, ¿no? Lo bueno de estas elecciones es que tiene muchos mensajes, muchas lecciones que podemos sacar todos los demás. Los Tories han cometido todos los males de la política actual, del populismo, la xenofobia, las mentiras, es decir, todo lo que nos amenaza aquí en España con la ultraderecha y con la derecha, lo que amenaza a Francia, ellos ya lo han vivido y ahora reaccionan en contra, ¿no? Y ha sido así. Entonces, ya, eso es una de las cosas buenas, las lecciones que sacamos. El populismo no soluciona los males. Otra es que ya no puedes culpar a un enemigo exterior. Es decir, todas las elecciones anteriores y el proceso anterior, y recordemos que se han llevado por delante a Cameron, a Boris Johnson, a Liz Truss y ahora a Rishi Sunak, en todas había un enemigo exterior que era Bruselas y eran los extranjeros. Y ahora ya no tienen a quién culpar, es su propia inoperancia la que ha llevado a las cosas a donde las ha llevado. El Brexit resultó una
mentira absoluta. No era dinero que les detraía Bruselas que se iba a enfocar ahora en la sanidad pública británica, no era un exceso de inmigrantes, no, es que el exceso de inmigrantes, por usar sus palabras, lo tienen ellos ahora. Ha habido ahora récord de llegada de inmigrantes y allí se lamentan, además casualmente vengo de estar unos días allí, se lamentan de que ya no son europeos los que vienen, sino que son africanos y asiáticos. Se lamentan los británicos así más xenófobos, ¿no? Es decir, se han equivocado en todo y eso nos vacuna a nosotros. Gonzalo. Pues sí que va a ser histórico porque realmente finaliza un ciclo. Recordemos que el Partido Laborista fue el primero que inició esa tercera vía, que supuso para muchos electorados, no solamente el británico, la sensación de que la socialdemocracia y el laborismo era ya difícil de distinguir en sus propuestas macroeconómicas del centro derecha. Y que se distinguía, pues sí, en algunas políticas de concesión de derechos, en políticas de alguna manera de identidad relevantes, pero que en la cuestión económica había un acuerdo fundamental, ¿no? Eso fue la primera gran razón de la crisis de las socialdemocracias europeas que tuvo en Reino Unido pues su abanderada, ¿no? Fue el inicio de todo esto. Esto se fusionó en Reino Unido con un proceso difícil que tenía que ver con los coletazos de la desindustrialización. O sea, Reino Unido pasó, pues sobre todo desde los 70, 80, rapidísimamente de ser una sociedad industrial a ser una sociedad de servicios y con un gran peso de la economía financiera. Eso generó un desmantelamiento de la clase obrera que paradójicamente generó el siguiente efecto. La sensación en Reino Unido era que el Partido Laborista favorecía a la inmigración por una cuestión, bueno, de que el progresismo siempre favorece las identidades distintas, mientras que demonizaba a la clase obrera británica. Esto generó una extraña alianza entre las élites británicas, que sabemos que son más elitistas que cualquier otra élite, y la clase obrera, que tenía además, como Berna indicaba, a la Unión Europea como otro de los chivos expiatorios. Bien, por lo tanto, ¿qué ocurrió? Pues que muchas de las clases medias y obreras de Reino Unido compraron un discurso meritocrático antiasistencial. La idea era que el estado de bienestar británico generaba unos beneficios, unas asistencias que hacían que la gente no trabajara, que se generaran grupos sociales que de alguna manera esclerotizaban la sociedad, etcétera, etcétera. Bien, lo que tras muchos años de ineficiencia, tras muchos años de escándalo, es decir, tiene mucho mérito el Partido Conservador en esto que va a pasar, muchísimo mérito, lo que se ha demostrado es que esto lo que generaba es un discurso que favorecía a las élites, que desmantelaba los servicios públicos y que generaba una ineficiencia brutal. Yo invito a quien vaya a Reino Unido a que viaje en tren y que flipen, porque sí. es realmente sí. Sorprendente, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, no es tanto un mérito de este candidato laborista, que por cierto es el más gris de todos los que ha habido, seguramente el menos ideológico, el menos innovador en sus propuestas políticas, cuando un fin de ese ciclo y de ese conjunto de razones que habían fortalecido los gobiernos conservadores. Los gobiernos conservadores en el Reino Unido son el paradigma perfecto de la decadencia y la frivolidad. Fue frívolo el primer ministro Cameron, que prometió un referéndum y obtuvo lo que no quería, el Brexit. Fue frívola la primera, bueno, por no decir y detenerme en Boris Johnson, que eso es un mentiroso compulsivo. Fue frívola la primera ministra Liz Truss, tú la citabas antes, Berna, que propuso una política fiscal para el Reino Unido loca. Y es patético, además de decadente, esa llamada que ha hecho ahora en forma de ruego del multimillonario Sunak para que el castigo en las urnas no sea tan dramático. El gobierno que salga de estas elecciones va a tener una tarea ingente por delante, porque en el fondo es reconstruir un país que se ha quedado sin identidad, que se ha quedado sin infraestructuras, que se ha quedado casi sin horizonte. Y a los británicos les cuesta mucho tomar conciencia de que ya no son un imperio, pero es que ya no es que no sean un imperio, es que ya no son siquiera un estado mínimamente atractivo para nadie, salvo, al parecer, todavía para ellos. Pero date cuenta que el candidato laborista va a ganar estas elecciones, lo decía Rafa Miguel, sin tener ni siquiera el proyecto de ese país que tiene que reconstruir. Ese es el gran reto y efectivamente... Claro, y el gran problema. Sí, es curioso que una victoria tan
por lo que parece aplastante, se vaya a lograr no desde la ilusión y del entusiasmo, sino de la resignación y otra serie de pasiones tristes. Bueno, ¿no? pero también nos habla de que los ciclos siguen funcionando, Sí, ¿no? Los ciclos siguen funcionando, y siempre hay esperanzas cuando estamos atravesando un túnel. Y quiero recordar también el papel de Farage, que resulta que ha reaparecido y le va a comer a los Tories muchísimo en los territorios, porque él sigue siendo congruente con la locura del Brexit, del aislamiento. Eso es muy importante porque les quitará muchas circunscripciones. Quiero decir, es ese voto como aquí Alvise, Vox, como en Francia lo que estamos viendo, o sea, ese voto que no renuncia a seguir culpando a los demás, a la clase política, a las élites, o sea, mete a todos en el mismo saco, a Bruselas, a todo el mundo mundial. Es ese discurso del enemigo está fuera, el enemigo son los demás, y del populismo. Y va a llevar su... El tercero en discordia es fundamental para las victorias de los partidos socialdemócratas. Que haya un tercero que le quite potencia en ciertas circunscripciones a los partidos conservadores. En todo caso, a mí me interesa mucho, esto lo aventuro, no sé si va a pasar, pero entiendo que sí, también como elemento contracíclico, ver unas elecciones en las que los partidos progresistas no solo ganan en las grandes ciudades, sino que también ganan digamos, en las zonas más rurales, en las ciudades pequeñas, en esos espacios, en esos territorios en los que, según diagnosticamos estructuralmente, están perdiendo apoyo, como por ejemplo pasa en Francia, ¿no? Aquí parece que ya sabemos que, porque gobiernan en la alcaldía, que el laborismo pues sigue teniendo cierta hegemonía en Londres, en las grandes ciudades, Birmingham, en Escocia, pero parece que el equilibrio se va a romper, ¿no? Y eso es interesante. Pero fíjate, Gonzalo, yo creo que el fenómeno es similar, lo que pasa que da resultados contradictorios en el caso de Francia, porque también en el caso de Francia lo que va a pasar probablemente en estas elecciones no deja de ser la expresión de la decadencia y la frivolidad, en este caso de Macron. De Macron. Precisamente a Francia nos vamos. Ya saben que el domingo hay la segunda vuelta de las elecciones legislativas y los liberales de Macron han conseguido hacer una alianza estratégica con el Frente Popular de Izquierdas para concentrar todo lo que puedan el voto útil en contra para impedir una victoria, una mayoría absoluta, en cualquier caso, de la ultraderecha. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla, hola. Hola, buenos días, Ángels. Han reforzado, Vicens, el cordón sanitario contra la ultraderecha. El objetivo, dicen, es que el partido de Le Pen que no pueda gobernar, sobre todo, y para eso han dejado de un lado todas sus diferencias políticas, que la verdad, entre el Frente Popular de Izquierdas y Macron son diferencias que no son pocas. Sí, pero claro, ha cambiado la situación después de esta primera vuelta, porque ahora la estrategia macronista es que quien puede ganar con mayoría absoluta es la extrema derecha de Marine Le Pen, pero no el nuevo Frente Popular, aunque haya pasado por delante de los macronistas. Es decir, su gran también demonio, que es la Francia insumisa de Mélenchon, no va a poder gobernar, con lo cual está muy claro que ahora sí que han querido hacer este Frente Republicano que va y viene en función de las circunstancias. Macron no ha hablado todavía públicamente desde el domingo por la noche, y es Gabriel Attal quien está llevando la iniciativa en esta estrategia, sabiendo que dentro de los macronistas hay también quienes están en contra incluso de votar, de retirarse para votar a un candidato sobre todo de los insumisos de Mélenchon. Ahora mismo Attal decía en la radio pública que él calcula no es 100%, en un 90% hay desistimientos mutuos para convertir las triangulares en duelos. Y para hablar de números concretos, si habían unas 300 triangulares, ahora mismo hay 218 desistimientos, candidatos que se retiran en favor del que está mejor situado. La mayoría son de izquierdas, 132, hay 83 macronistas. Hay que añadir también 2 o 3 de la derecha tradicional o independientes que tampoco quieren que gobierne con mayoría absoluta la extrema derecha. Y para hacer números de pronósticos de la segunda vuelta del domingo, si con los pronósticos de la primera vuelta, en este Frente Republicano se hablaba de que Marine Le Pen con Jordan Bardella como posible primer ministro estaban a 10-20 diputados de esta mayoría absoluta, que es 289, con este Frente Republicano ahora estarían a 85, con lo cual teóricamente sobre el papel no habría mayoría absoluta, aunque fuera mayoría relativa de los lepenistas. Otra cosa es lo que van a hacer los electores, si están de acuerdo o no con estas decisiones estratégicas, porque esto no se sabrá hasta que no veamos los resultados. Hasta que no se abran los votos. Gracias. Hasta luego, Gracias, Vicens. Ángel. Adiós, adiós.
con Ángeles Barceló. Cadena SER. 100 años de radio. En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena. Están aquí a Pepe Rubio y Sergio Castro. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Que han coincidido con Mariola Urrea, con lo cual lo primero que han hecho ha sido enseñar los zapatos. Hemos hecho la selectividad. Habéis sí. pasado. Bueno, no, Pepe no ha Pepe pasado. Pepe de hecho se está cortando los pies. Se ha retirado. Me he retirado de su lado. Venga, vamos con lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana. ¿Quién supiera reír, como yo la Chabela, de lo primero, de cómo reír? Vamos a ocuparnos en el Rincón y la Esquina con Marta Sanz y Manuel Delgado, porque hablamos de sonrisas, risas y carcajadas. Y para ello necesitamos su colaboración. En el 900, 100, 800 buscamos la trastienda de grandes historias de sonrisas francas, sonrisas falsas, ataques de risas, carcajadas inoportunas, risas crueles o prohibidas. Todo eso en el 900, 100, 800. Su sonrisa, su risa o su carcajada que no han podido olvidar. Bueno, y desde el más allá le ha escrito una carta a Roberto Villar, un malagueño con mucho arte plástico y cubista. El otro malagueño. El otro malagueño. Estoy yo y después está Pablo Picasso. Vale, perfecto. Bueno, pues el que le ha escrito, porque yo no estoy en el más allá y quiero pase mucho tiempo para estar con Pablo Picasso, pues le ha escrito Pablo Picasso desde el más allá. Y también podía haber escrito desde el más allá, pero en este caso es un pluscuamperfecto de Ana Uslé, porque hoy vamos a hablar de cuando Rafaela Carrà conquistó España, que fue muy grande. Qué bien. Y hablamos mucho del cambio climático en este programa, pero ¿cómo es esa batalla diaria en alguien desde la disciplina de la antropología? Lo vamos a tratar en la charla al final del programa a partir de las 11:30 con Victoria Reyes, que además de esa batalla tiene una gran historia personal. Pues todo esto, desde ahora y hasta las 12:20 de la mañana, cuando todo el mundo se vaya, Pepe, tú te vas a tener que quedar porque si no tendrás que pasar por delante de Mario. Yo voy a salir por la puerta de atrás. Vas a salir por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás. Mariola Urrea, Gonzalo Velasco, Berna González Harbour. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Un beso.